Y por eso es que dice, yo les aseguro que el que oye mis palabras y cree al que me envió. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Creer. Qué gran noticia es esto verdaderamente para nosotros, que hemos pasado de un estado de muerte a vida. ¿Por qué? Porque nos era necesario morir juntamente con Jesucristo. ¿Para qué? Para que poder resucitar juntamente con Él. Porque sin la muerte no hubiera podido darle paso a esa nueva vida. Y hoy el nombre de la enseñanza que traigo para poder compartirte lleva por nombre la vida eterna. Y quisiera iniciar con algo que decía, una frase que decía Aristóteles. Y él decía, la eternidad es un tiempo que perdura siempre. ¿Cuántos de nosotros, siendo honestos, muchas veces quisiéramos que los días no duraran 24 horas? Porque probablemente tenemos muchas cosas que hacer y resulta de que sentimos que el tiempo se nos acaba y en realidad no nos da tiempo de hacer, e inclusive a veces utilizamos esta frase, es que no me dio tiempo. Pero cuando en realidad nosotros estamos hablando de esto, nosotros nos estamos haciendo referencia a ese tiempo cronos, que es ese tiempo lineal, ese tiempo cronológico. Y este tiempo precisamente por eso está medido por medio de un reloj y se organiza mediante calendarios. E inclusive el hombre de manera matemática pues también lo ha establecido. Sin embargo, del tiempo que yo quiero hablarte hoy es del tiempo de Dios, de ese tiempo que no se acaba, de ese tiempo que es eterno. Y por eso la palabra tiempo viene del griego kairos. Creo que es algo que hemos pues ido aprendiendo, ¿verdad? Y tiempo del griego kairos, que significa tiempo adecuado, el tiempo correcto. Di conmigo, estoy en el tiempo correcto. Muy bien, esto ya no lo repitas. ¿Y por qué es el tiempo eterno? Porque precisamente su creador es eterno. Y Dios no puede hacer nada diferente a lo que Él es. Entonces, probablemente muchas veces cuando nosotros nos encontrábamos, empezamos a escuchar, a tener este nuevo entendimiento, a que nuestros pensamientos empezaran en esa renovación de la mentalidad de Cristo. Probablemente en nosotros habían muchos vacíos y seguramente también problemas, ¿verdad? Y cuando nosotros nos acercamos a exponernos a esta palabra y a esta vida, nosotros empezamos a experimentar esa transformación que a través de Él nosotros tuvimos esa libertad. Sin embargo, nosotros en un tiempo, sin esperarlo probablemente, empezamos a sentir que seguramente cuando empezamos a caminar en este entendimiento, como que esas situaciones momentáneamente se hubieran quitado y volvieron nuevamente. Pero déjame decirte que esto no es porque precisamente no haya existido esa libertad en nuestras vidas. Y por eso hemos aprendido que nuestros sentires no deben de ser un resultado de que nosotros podamos creer de pronto que somos validados a través de ese sentir, sino que verdaderamente esa libertad sí existió. Pero entonces, ¿qué fue lo que sucedió, Fabi? Precisamente lo que sucedió es que empezamos a dejar de ver ese tiempo kairos, involucrados en ese tiempo cronos, en donde probablemente en ese afán de que el tiempo no se me acaba, que no resulta esto, que no se da lo otro. ¿Por qué? Porque apartamos nuestra mirada precisamente. Entonces, muchas veces es donde creemos que en realidad no pasó nada. Sin embargo, déjame decirte
que la realidad de Dios no es temporal, sino que la realidad de Dios es eterna. Y esa es la realidad en la que tú hoy te encuentras y en la que tú hoy debes de creer, la cual tú hoy debes de declarar que verdaderamente esa es la realidad en la que nosotros vivimos. Y dejemos de estar priorizando todas aquellas situaciones temporales, porque en esa humanidad por lo general tendemos a ver eso natural y perdemos esa perspectiva de lo eterno. Sin embargo, nosotros somos esos seres eternos a través de la misma vida del Señor, y por eso es que la palabra, vamos a continuar aprendiendo acerca de la palabra vida, que proviene del griego zoe. Y significa esa característica principal, eterna, autoexistente y sostenida por ella misma. Entonces estamos hablando, dice, de una vida ¿qué? Una vida eterna. Entonces, si es una vida eterna, les pregunto, ¿deja de ser? ¿Se acaba? Entonces eso es lo que nosotros debemos de creer, es lo que nosotros constantemente debemos de afirmarnos y precisamente alimentarnos de esa vida zoe que nos va creando, que nos va formando a esa semejanza con el Padre. ¿Y dónde está esa semejanza que nosotros como hijos del Señor tenemos? Es en nuestro interior. Y hoy vamos a aprender precisamente ¿qué es lo que sucede cuando nosotros dejamos de ver eso eterno y nosotros nos perdemos en eso, en lo temporal? Y para ello quisiera hablarles de Salomón. Creo que hemos escuchado hablar acerca de él y pues vamos a hablar hoy de él, y para ello quisiera que pudiéramos leer lo que dice Eclesiastés 1, versículos 1 al 7, y se los voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Estas son las palabras del maestro, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dice el maestro, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho saca la gente de tanto afanarse bajo el sol? Generación va, generación viene, mas la tierra permanece para siempre. Sale el sol, se pone el sol, afanoso vuelve a su punto de origen para de ahí volver a salir. Dirigiéndose al sur o girando hacia el norte, sin cesar gira el viento y de nuevo vuelve a girar. Todos los ríos van a dar al mar, pero el mar jamás se llena. A su punto de origen vuelven los ríos para de ahí volver a fluir. Bueno, el libro de Eclesiastés fue escrito por Salomón y vemos cómo se presenta él, ¿verdad? Y cómo se presenta como el maestro. Dice, estas son las palabras del maestro. Entonces aquí vemos que él se estaba halagando. Vemos entonces, lo podemos tomar desde ese provecho personal que él estaba teniendo aquí, sin entender la recompensa que hay de esa vida eterna. Y no es porque diga que es maestro y luego hable de esa recompensa eterna, porque vemos que en estos versículos no figura eso eterno. ¿Por qué? Porque la visión de Salomón estaba ligada a esa vida temporal. Entonces, en otras palabras, podríamos nosotros decir, o él estaba aquí interpretando, ¿qué sentido tiene todo lo que hacemos? ¿Qué sentido tiene de pronto preocuparse por la gente? ¿Qué sentido en realidad tiene agradar a Dios? Sin que verdaderamente él estaba entendiendo esto eterno que el Señor estaba haciendo, el que estaba dando. Y estamos hablando aquí de uno de los hombres más sabios de la tierra, que habla las escrituras, un hombre sabio. Pero ¿qué había pasado con Salomón? Que él había perdido la conciencia de la eternidad. ¿Y por qué? ¿Por qué había sucedido esto? Y no es porque la sabiduría en realidad sea mala, sino que nosotros necesitamos precisamente eso, caminar en sabiduría, pedirle al Señor que nos dé esa sabiduría. Pero esto estaba sucediendo con Salomón
porque él olvidó que esto era el resultado de la promesa que Dios le había dado a su padre David, como esa representación de Jesucristo, del rey que iba a venir a establecer ese reino eterno. Y otra de las cosas que le sucedió a Salomón fue llegar a pensar que la sabiduría que él había tenido o todo lo que él había logrado era causa de sí mismo, cuando en realidad la causa de esto era gracias a la gracia del Señor que lo había llevado a poder caminar en esa sabiduría. Entonces, ¿qué sucedió? Que él se extravió de esa fe. ¿Por qué? Porque él pensaba que en su propia opinión él era sabio, por su propia sabiduría. Sin embargo, fue Dios quien se la dio. Entonces aquí nosotros podemos darnos cuenta que todo lo que nosotros somos y todo lo que nosotros tenemos es gracias al Señor. No es porque nosotros en realidad hayamos hecho algo, fuéramos las personas perfectas para verdaderamente tener todo lo que hoy tenemos, sino que es gracias a su infinita gracia, perfección, esa vida abundante que Él nos da, que hoy nosotros podemos experimentarle. Entonces nosotros nos damos cuenta que aquí Salomón está claramente expresando ese vacío que le provocaba la vida y ese círculo en el que él se encontraba. Entonces él decía, todo sucede de la misma manera una y otra vez, haciendo que se preguntase, ¿y después de eso qué? ¿Qué va a suceder? Es que no hay absolutamente nada, decía él, después de esa vida humana, en el pensamiento salomónico, en lo que él realmente creía que no había absolutamente nada. Ahora bien, quiero que me puedan acompañar a leer lo que dice Eclesiastés 1, 8 y 9. Lo vamos a leer en la Nueva Versión Internacional. Todas las cosas cansan más de lo que es posible expresar. Ni se sacian los ojos de ver, ni se hartan los oídos de oír. Lo que ya ha acontecido volverá a acontecer, lo que ya se ha hecho se volverá a hacer. No hay nada nuevo bajo el sol. Si nos damos cuenta que estaba expresando aquí Salomón, él estaba expresando una insatisfacción imposible de poder expresar. ¿Y cuántos de nosotros en realidad podemos ser honestos y decir que muchas veces hemos sido como ese Salomón, en donde decimos, no, es que si yo hago esto, yo hago lo otro, ¿por qué me está viviendo esta situación? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué resulta que estoy enfermo? ¿Por qué resulta que me está aconteciendo esta situación? Nos llenamos precisamente de ver lo temporal y dejamos de ver eso eterno. Entonces vemos que el autor de este libro de Eclesiastés no encuentra palabras para poder expresar ese desconcierto que a él le provocaba todo lo que estaba sucediendo a su alrededor, y termina precisamente este párrafo con una declaración que contradice precisamente lo que el reino representa, y dice, no hay nada nuevo. Sin duda nosotros podemos ver que Salomón tenía una mirada completamente antropocéntrica, es decir, que él se empieza a ver como ese hombre y que todo inicia de pronto con él y termina con él. Entonces, por eso nosotros nos podríamos preguntar que si estamos seguros verdaderamente que no hay nada nuevo. Y entonces podemos decir, ¿y qué sucede con la vida nueva? ¿Qué sucede con el nuevo pacto? ¿Qué sucede con el nuevo nacimiento? ¿Qué sucede con la nueva Jerusalén? ¿Qué sucede con el hombre nuevo? Pero nos damos cuenta de que su padre David, aún viviendo bajo el antiguo pacto, él pudo ver desde la eternidad muchas de estas cosas, de las nuevas que Dios había preparado, porque como veíamos, él era la representación de lo que iba a venir, es decir, él era esa sombra de lo que iba a venir, esa figura profética de lo que iba a acontecer.
Entonces vemos que el rey David tuvo destellos de eternidad, tanto que su visión como sus expresiones él lo podía manifestar. Entonces nos damos cuenta que sí hay cosas nuevas bajo el sol. Entonces nosotros, ¿qué expectativas podemos tener en cuanto a esa vida nueva? Si probablemente nosotros seguimos afanados viendo lo temporal, perdidos en ese tiempo cronos, probablemente hasta quejándonos. El día de ayer en nuestra enseñanza precisamente aprendíamos de que la vida Zoe es mayor, es superior, va más allá que el afán. Pero como nosotros nos desorientamos creyendo que esa es la manera como en realidad deberíamos de estar operando, cuando verdaderamente el Señor nos dio una vida eterna que nunca va a dejar de ser. Entonces, entendiendo esta vida eterna que es Dios, yo hoy quiero compartirte 5 puntos de lo que la vida eterna nos da. Y el primero de ellos es que tenemos una vida nueva. Y quiero que me puedas acompañar a leer lo que dice 2 de Corintios 5:17. Y te lo voy a leer en la versión Biblia La Palabra. Quien vive en Cristo es una nueva criatura. Lo viejo ha pasado y una nueva realidad está presente. Dice que quien vive en ¿quién? Dice que vivimos en lo temporal, sino que vivimos en Cristo. ¿Somos qué? Nuevas criaturas. Y dice que lo viejo ha pasado y una nueva realidad está presente en nuestras vidas. Muchas veces hemos escuchado que esta nueva realidad la vamos a conocer o la vamos a experimentar hasta que nosotros muramos o hasta que nosotros estemos en el cielo, como hemos escuchado, que dice no, hasta que nosotros descansemos en paz, vamos a conocer esa vida eterna. Pero esto es algo glorioso que nosotros podemos darnos cuenta que aquí, en el presente, en el hoy, tú puedes experimentar esta realidad, porque ahora resulta que Cristo es eterno. Y si Cristo está presente en nuestras vidas, significa que todos los días nosotros lo podemos experimentar, porque hay una vida Zoe que te gobierna. Por eso es que las mismas escrituras dicen que Él cada mañana renueva sus misericordias. ¿Por qué? Porque su realidad es eterna. Y no puede darnos un día su realidad y otro día resulta que ya no nos quiere dar su realidad, sino que verdaderamente nos tenemos que dar cuenta que eso es algo que ha pasado por no renovar nuestra manera de pensar, que creemos que así es, que hoy Dios está pero mañana no, cuando en realidad no es así, porque lo que Dios creó lo hizo desde la eternidad, que es Él. Entonces di conmigo, yo tengo una vida nueva. Ahora vamos a ver el segundo punto, que es el nuevo pacto. Y para ello vamos a leer lo que dice Isaías 55, versículo 3. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Nos damos cuenta que aquí era el rey David, el padre de Salomón, lo que veíamos anteriormente, quien estaba hablando, y él precisamente aquí es donde se confirma que él podía ver esa eternidad, porque dice que y hará con vosotros un pacto eterno. Es decir, él tenía esa visión eterna. ¿Y cómo es ese pacto? Es un pacto eterno, que significa entonces que no va a perder su vigencia. Y este pacto estaba previsto desde antes de la fundación del mundo, porque sin ese pacto nosotros hoy no podríamos tener acceso al reino, ni a la gracia, ni a lo que tú hoy puedes disfrutar
de lo que tú hoy has podido experimentar, de lo que el Señor ha hecho en tu vida. Y ese nuevo pacto también a nosotros nos trae libertad, nos hizo libres en Cristo. ¿Para qué? Para ser participantes de esa naturaleza divina. Entonces nos damos cuenta que está lleno de eternidad, de la eternidad de Dios, porque en el diseño que Él ha trazado para que nosotros experimentemos es esa eternidad que es Él mismo. Entonces nos damos cuenta cuán importante es despertar, que nuestros sentidos espirituales puedan estar despiertos, que nuestros ojos puedan ser alumbrados a través de la vida de Cristo y reconocer y darnos cuenta que esa vida eterna es hoy, es tu presente, no es tu pasado, porque de ese pasado fuiste rescatado y necesitamos verdaderamente estar dispuestos a poder experimentar lo que el Señor ya ha hecho y ha hablado para nuestras vidas. Probablemente habías quedado atrapado en lo temporal, pero déjame decirte que es tiempo, es momento. El Señor está hablando a tu vida, está dando esa dirección para que puedas reconocer que hay una vida eterna que te gobierna. Vamos a ver el tercer punto. Y es que la vida eterna nos da un nuevo nacimiento. Y para ello vamos a leer lo que dice Juan 5:24 en la Nueva Versión Internacional. Les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Dice que tenemos ¿qué? Muy bien. Y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Y por eso hemos aprendido que nadie se convierte en lo que no cree. Y por eso es que dice, yo les aseguro que el que oye mis palabras y cree al que me envió. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Creer. Qué gran noticia es esto verdaderamente para nosotros, que hemos pasado de un estado de muerte a vida. ¿Por qué? Porque nos era necesario morir juntamente con Jesucristo. ¿Para qué? Para que poder resucitar juntamente con Él. Porque sin la muerte no hubiera podido darle paso a esa nueva vida. Entonces nosotros estábamos muertos en esos delitos, en esos pecados, llenos de esa naturaleza caída, a través de la cual nosotros no podíamos contemplar la eternidad. Porque simple y sencillamente la vieja naturaleza estaba hecha precisamente para poder desaparecer. Pero por eso nos damos cuenta que a través del nuevo nacimiento, como hijos de Dios, nosotros somos invitados a esta nueva categoría VIP. ¿Y cuál es esa categoría? La vida eterna. ¿Cuántos de nosotros, cuando vamos a un lugar, siempre nos ha gustado que nos traten de esa manera? Creo que siendo honestos todos. Entonces imagínate, tenemos una vida eterna y no es porque nosotros hayamos hecho alguna obra que nos hiciera merecedoras de ella, sino que es a través de la obra perfecta que la realizó Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces nos damos cuenta cuánta necesidad tenemos de conocer lo eterno, Stephanie. ¿Cuánto? Porque a eso fuimos llamados, Wendy, a ese nuevo nacimiento. Y eso es lo que nos invita el Señor, Carol, a que podamos experimentar su realidad, que es eterna. Esa vida Zoe es la que te tiene que determinar, es la que te tiene que gobernar, es bajo la que tú necesitas experimentar, que cada día tú puedas decirle: Señor, dame a conocer esta vida eterna. Estoy dispuesto a que esto suceda. Pero a medida que el Señor lo va haciendo, tú también necesitas hacer. Y por eso nos damos cuenta que el Señor nos ha dado esa vida nueva, nos ha dado ese nuevo pacto, nos ha dado ese nuevo nacimiento, en donde necesitamos caminar, en donde necesitas avanzar. Y como cuarto punto, podemos ver que a través
de la vida eterna, también nos da una nueva Jerusalén. Y para ello vamos a leer lo que dice Apocalipsis 21, versículos 2 al 6. Y yo, Juan, ni la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará Dios todas las lágrimas de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. ¿De dónde descendió la nueva Jerusalén que vio el apóstol Juan? Del cielo. Es decir, que nosotros, al experimentar el nuevo nacimiento, en nosotros fue cambiada esa ciudadanía. Entonces nosotros ya no somos más ciudadanos del mundo, sino que ahora nuestra ciudadanía es celestial. Y por eso es que hemos nosotros aprendido que aunque estemos en este mundo, no somos lo que hay en este mundo. Entonces no debemos de permitir quedar atrapados en ese cosmos, quedar atrapados en ese sistema. Pero esto es consecuencia o es el resultado precisamente de no ver más allá, que hay una vida eterna que te gobierna, una vida eterna que fue dada a tu vida. Cambiamos de ciudadanía y vemos en el versículo 4 que dice: las primeras cosas pasaron. Es decir, que las mismas escrituras nos están diciendo que en este mundo podemos experimentar momentos de aflicción, momentos de quebrantos, momentos de dolor, pero debemos de confiar porque Jesucristo ha vencido el mundo. Es decir, que no hay tribulación o aflicción que perdure para siempre, porque esas cosas pasaron, pero resulta que su realidad sí perdura para siempre. Y nuestra realidad es Jesucristo. Entonces nos damos cuenta que tenemos una vida Zoe, una vida que dura para siempre, una vida que es eterna. Y hacia eso debemos de despertar para poder caminar en ella. Y vemos en el versículo 5 que dice: Yo hago nueva todas las cosas. ¿Cuántas cosas hace nuevas? Entonces nos damos cuenta que hay un cielo y hay una tierra nuevos para nosotros. Entonces dejemos de pensar terrenalmente y empecemos a conocernos como Cristo nos conoce, como Cristo te ha conocido. Y por eso necesitamos la mente celestial, la mente de Cristo, que nos instruya a pensar de esa manera, que nos permita conocer y ser instruidos por lo celestial, que es lo eterno, que nunca se va a acabar, que nunca va a dejar de ser, porque no importando el proceso que tú puedas estar viviendo, tú no eres eso, sino por el contrario debes de estar agradecido, porque ese proceso te permite estar afirmados en la fe que es Cristo y a reconocer que tu dependencia debe ser hacia Él, porque nos es más fácil cuando estamos desviados de esta visión eterna, creer más en lo temporal, en lo que está sucediendo, cuando verdaderamente a través de la mente de Cristo nosotros podemos ser instruidos a pensar de manera celestial, a mirar mucho más allá de esas aflicciones que no nos permiten ver,
Por eso no es el tiempo en que estemos lamentándonos por las cosas que humanamente no tenemos, porque probablemente si hoy tú no las tienes es porque en el tiempo kairos, en el tiempo perfecto del Señor, es para que no las tengamos. Pero esto lo entendemos a medida que nuestra mentalidad sea renovada y a medida que comprendamos que no somos dependientes de lo temporal, sino de lo eterno. ¿Y cuántos de nosotros hemos escuchado la frase que dice lo mejor está por venir? O cuando probablemente te dan unas palabras de ánimo porque pasó alguna situación y te dice, mira, Lisbeth, lo mejor está por venir. Pero déjame decirte que lo mejor ya está aquí, porque a través de Jesucristo tenemos esa nueva vida que es eterna, que es a través de mí. Entonces dejemos de pensar que lo mejor está por venir, porque verdaderamente lo mejor está aquí, está en este tiempo presente, y esa es nuestra realidad. Y como quinto punto, vamos a ver que la vida eterna nos da el hombre nuevo, ser esos hombres nuevos. Y para ello vamos a leer lo que dice Efesios 4, 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dice que nos despojemos del viejo hombre, porque si nosotros no nos despojamos, va a ser imposible recibir todo lo nuevo que Dios preparó de antemano para nosotros. Y aquí es donde entra la acción que nosotros debemos hacer, porque muchas veces creemos que solo a Dios le corresponde hacer por ser Dios, pero aquí dice renovémonos en el espíritu y vistámonos de ese nuevo hombre. Dios no nos quiere dejar en esa naturaleza caída, llena de pecado, y la palabra pecado viene del griego amartía, que es un estado de fracaso, de error, sino que Él quiere revestirnos ¿de qué? De sí mismos, para que nosotros aprendamos a reflejar todas sus características, y entonces otras personas nos puedan ver, puedan conocerlo, porque aquel que no cambia esa naturaleza de la que el Señor ya nos trasladó, no es alguien que no llega a la meta. ¿Por qué? Porque no conoce el propósito, no conoce a Cristo. Y entonces, si nosotros no le conocemos a Él, ¿cómo nosotros vamos a darlo a conocer a alguien más? Pero resulta que nosotros siempre nos preocupamos por lo temporal, y es porque no cambiamos esa naturaleza, no hemos despertado a darnos cuenta que hay una nueva naturaleza, y con esa nueva naturaleza, esa vida eterna, ese nuevo hombre, ese nuevo nacimiento, ese nuevo pacto. Porque podemos recordar, y es algo que hemos aprendido, que esta antigua naturaleza pertenece a un hombre caído, a un hombre muerto, a un hombre lleno de pecado. Y que en el jardín del Edén fue que hubo esa desconexión con ese plano eterno de Dios. Entonces nos damos cuenta que si el Señor ya nos rescató de esa antigua naturaleza, necesitamos entender y comprender que juntamente con Él lo hizo todo nuevo, y por lo tanto eres un hombre nuevo. Y muchas veces nosotros nos acercamos a las congregaciones pensando muchas veces, es que quiero recibir un milagro, es que quiero una sanidad para mi vida, es que quiero una solución a todas esas circunstancias terrenales que se presentan. ¿Y qué esperamos? Que por arte de magia nuestra vida en esta tierra sea resuelta
en un abrir y cerrar de ojos. Pero déjame decirte que a través de la vida, Zoe trae como consecuencia ese milagro, esa solución, esa sanidad. Pero ¿por qué muchas veces llegamos con esa mentalidad? Voy a ir a congregarme a ver qué pasa. Porque estamos desviados, porque seguimos pensando en lo temporal, en lo que ese sistema está aconteciendo. Y esperamos sin duda alguna que pues Dios pueda hacer algo, ¿verdad? Pero el hecho que Dios haga algo no significa, porque sé que por misericordia y por poder Él lo puede hacer, pero eso no significa que con eso entonces tú hayas entendido el propósito. Y es que probablemente nosotros podríamos estar como lo que sucedió con los 9 leprosos. ¿Y qué sucedió con los 9 leprosos? Que fueron sanos, recibieron esa sanidad, pero se fueron. Entonces ahí nos damos cuenta que eso no nos garantiza el haber entendido el propósito. Entonces podríamos decir, Fabi, ¿y entonces qué va a pasar con las situaciones que me acontecen? Con esos problemas temporales. Y es que no los estamos desvalorizando, no estamos desvalorizando esos milagros, esas sanidades, esas soluciones que podemos recibir a través de la manifestación de Dios, porque experimentarlos, vivirlos, nos llena de mucha satisfacción, alegría y saber que en realidad Dios está ahí y Dios está presente. Ni tampoco estamos ignorando que nosotros vivimos en un mundo en donde debemos hacernos cargo del trabajo, que tenemos familia, que tenemos un día a día. Pero debemos de reflexionar y meditar que tenemos un presente. Y ese presente en el que tú vives es ese tiempo Kairos y es esa eternidad a través de la vida Zoe. Y por eso nos damos cuenta que esa vida eterna es Él. Y en Él está contenido ese tiempo y esa vida Zoe, esa eternidad. Entonces nos damos cuenta que aquí lo temporal no tiene cabida y no debemos de ocuparnos de lo temporal, de lo que en algún momento va a dejar de ser, y ponerlo en primer lugar, en lugar de pedirle al Señor que cada día conozcamos más de esta vida eterna, que Él nos llamó a participar de esa naturaleza indestructible, de una vida que nos garantiza que aún así nosotros muramos. En Cristo nosotros tenemos esa vida eterna. Por eso necesitas abandonarte. Si en algo tú necesitas abandonarte, es en la vida de Cristo. No te abandones en las situaciones que estás viviendo, porque no eres eso, eres más que eso. Y para ir finalizando, quisiera que leyéramos lo que dice Eclesiastés 3:11. Si se dan cuenta, iniciábamos hablando de Eclesiastés, de Salomón, y vamos a cerrar con esto. Y dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Y aquí vemos las dos palabras, tiempo y eternidad. Vemos el tiempo Kairos y vemos la vida Zoe, la eternidad. Vemos que aquí Salomón recibe un destello de revelación, aceptando entonces que los vacíos que había experimentado en su corazón eran consecuencia de no haber comprendido que lo eterno estaba en él. Entonces, ¿por qué, Fabi, yo hoy, hasta el día de hoy, siento que me hace falta algo? Siento que no estoy completo. Porque esto es lo que nos hace falta, experimentar esta vida eterna, este tiempo Kairos. Y por eso es que los vacíos que hay en nuestro corazón no pueden ser llenados con nada, ni con nadie que no sea Jesucristo. Porque solo Él puede llenar nuestro corazón de esa eternidad y saciarnos para siempre. Por eso es necesario que podamos ser reconectados
conectados a ese propósito que te trajo a vida, y que puedas despertar y reconocer todo lo que hay en esta vida eterna, que no es hasta que dejemos de estar en este cosmos, sino es tu presente, es tu realidad, es lo que hoy te tiene que determinar. Probablemente ya estás cansado como estaba Salomón. Pero salgo a este problema, entro a otro problema, me pasa esta situación, tengo esta otra situación, mi casa, mi trabajo. Dejémonos de quejar, dejemos de vivir afanados y empieza a despertar. Y yo creo que el Señor trae un despertar a tu vida, y tus ojos espirituales se abren para conocer todo lo glorioso que hemos recibido de parte del Señor, y no hicimos nada, no pagamos nada. Entonces disponte a exponerte a esta vida que lo tiene todo. Entonces pongamos por debajo todos aquellos temas temporales, porque a medida que crezcamos en esta vida Zoe, en esta vida eterna, vamos a saber cómo conducirnos ante ese proceso, ante esta situación. Y lo que sucede hoy y la preocupación de lo que se da mañana no nos va a atormentar, porque vamos a aprender a descansar en Cristo. Por eso es que la vida eterna la tenemos. Muchas veces se ha confundido, malinterpretado esto hasta que nosotros morimos. Pero verdaderamente sí, no es una muerte física, sino es una muerte del humano, en donde dejemos de estar en esta humanidad, dejemos de estar en esta carne y ser conducidos por el Espíritu, y aprendamos a descansar en Cristo. Y sabemos que el descansar en Cristo no es hacer nada y estar con los brazos cruzados esperando que a ver qué acontece, ahí que lo haga Dios porque Él es Dios, ¿verdad? No, sino que verdaderamente el descansar en Él es precisamente exponerme a esta vida, a esta palabra, a lo eterno. Somos esos seres eternos. Aprendamos a vivir como esos seres eternos. Estamos en esta tierra por Él y para Él. Para que tu mirada no se desvíe como de pronto le pasó a Salomón, debemos reconocer que todo lo que Él hace es por Él y para Él, y que nuestra dependencia debe ser hacia Él. Y por eso es que elegir el pan de vida va creando en nosotros esa forma interior de Cristo, y con esto su semejanza de Él en nosotros. Y entonces nos está dando esa capacidad de la vida eterna. ¿Y qué va a suceder con un hijo que se expone a esta palabra, que se expone a esta vida, que se expone a esta realidad? Internamente está siendo formado. ¿A qué? A la semejanza de Cristo, a la semejanza de nuestro Padre. ¿Para qué? Para que esta capacidad de esa vida eterna se vaya multiplicando, y estamos teniendo esa preparación para que, como dice la Biblia, cuando venga el día malo, nosotros no dudemos, no dejemos de creer que esa vida eterna siempre va a estar presente. Y esto entonces nos va a llevar a presentarnos ante la vida como esos hijos en victoria, esos hijos fortalecidos en su fe, esos hijos que han entendido que Cristo es más que vencedor. Y si tenemos a aquel que es más que vencedor, entonces nosotros, ¿por qué no podemos vencer si lo tenemos a Él? Tú eres un hijo vencedor, y esta vida eterna está dada para tu vida. Y lo que el Señor te ha permitido vivir, Pau, solo es para que te des cuenta y reconozcas cuánto debes de continuar creciendo esa dependencia con el Señor, y que esa vida eterna está reinante en ti, y que aunque la situación probablemente movió tu piso, como dirían, solo el Señor quería afirmarte y que te dieras cuenta que Él ahí estaba presente. Nos damos cuenta a qué tenemos que despertar, a esta vida eterna, y empecemos a vivir como esos hijos que tenemos una vida nueva y disfrutamos de ella.
que tenemos un nuevo pacto que nos hace entender esta realidad, que a través de Él tenemos ese nuevo nacimiento, que a través de Él hay una ciudadanía que cambió y dejamos de ver lo temporal, y que a través de Él somos esos nuevos hombres. Yo creo que verdaderamente el Señor está haciendo algo hoy con tu vida. Probablemente venías con muchos pensamientos, venías confundido, tenías muchas dudas, pero creo que el Señor hoy está afirmando tu vida a que puedas levantarte y puedas estar firme en la fe que es Él, que tus pies no se tambaleen, sino que por el contrario tu mirada está puesta en Él. Y ahí donde estás te voy a invitar a que te puedas poner de pie.